para mí no pasaron 30 segundos de que todo el techo se desplomara. Una fractura en el omóplato que se reabsorbió porque es un hueso esponja. En la rodilla, fractura, múltiples traumatismos en la cabeza, en la cara, en los brazos. Por la misericordia de Dios que estoy vivo. La Quinta Esencia con Marta Cabral. Historias que transforman y conversaciones que dejan huella. Hola, ¿qué tal? Yo soy Marta Cabral. Esto es La Quinta Esencia, un espacio de conversaciones que transforman y dejan huella. Hoy no tenemos un episodio convencional, más bien tenemos un episodio muy especial dedicado a los sobrevivientes. Y no venimos a hablar del dolor, no. Venimos a hablar de la fuerza, de la resiliencia, de la capacidad innata que tiene el ser humano de reconstruirse y continuar a pesar de la adversidad. Se sobrevive a una guerra, a un fenómeno natural, se sobrevive a una enfermedad traumática o también una enfermedad catastrófica, a un accidente de la naturaleza que sea, de tránsito, aéreo. Se sobrevive a muchas cosas, a una tragedia inesperada, pero lo que es verdaderamente desafiante no es sobrevivir, es el día después, es lo que sucede luego de la situación que nos rompe y nos obliga a reconstruirnos. Para hablar de lo que es sobrevivir, de cómo sobrevivir, tenemos a dos personas que nos acompañan y agradezco de antemano su valentía y el sí que le dieron a la Quinta Esencia. Vamos de inmediato a presentarlos. Tenemos a Yanire Mena. Ella es una hermosa venezolana, diseñadora de modas que tiene ya más de 24 años de experiencia en la industria cinematográfica. Es madre de un hijo de 13 años. Tengo entendido que tiene 2 cachorritos también y un gatito. Exacto. Así que sí, sí, Sí. sí. Muchos hijos. Muchos hijos, sí. Bueno, nos acompaña también el señor Luis Columna, ex general de las Fuerzas Armadas, un hombre de temple, también un hombre de fe y padre, esposo, hermano, y viene con muchísima valentía también a compartir con nosotros su experiencia desde lo más profundo de su corazón. Nos acompaña el pastor Víctor Medina, líder de la comunidad bíblica de fe. Es un hombre de profunda visión espiritual. También tiene especialización en neuromarketing, en neurociencia y es empresario a través de la sociedad que ofrece sus servicios de wallet marketing. También tenemos con nosotros a la licenciada Marlina Gómez. Marlina es psicóloga, neuropsicóloga, speaker, especialista en intervenciones en psicoterapia y también tiene un magíster en terapia integradora en apego y trauma y también fundó un centro que llama Vitale. Yo quisiera iniciar primero con nuestros sobrevivientes, con Yanire y con el señor Columna, para que nos compartan brevemente un poco de ustedes. Ya los presenté pues a grosso modo, pero me gustaría que cada uno tome un momentito y nos comparta un poco más de quiénes son. Gracias. Un placer. Bueno, yo soy Yanire Mena, me conocen más como Menita. En el medio soy costume designer. Sí, este año son 26 años, 19 de octubre, de experiencia haciendo vestuario para cine, televisión, teatro, audiovisual en general. Tengo un niño de 13 años que amo. Sí, 2 perros adoptados, un pointer y una chihuahua y un gato que es de mi hijo, que se llama Ninja. Tengo 7 años en la República Dominicana. Me gusta mucho aquí. Pero antes de la República Dominicana estuve en Argentina, Uruguay y Brasil. Y sí, he recorrido Latinoamérica en mi área, trabajando en audiovisuales. Y hasta ahora, bueno, por aquí sigo. Bueno, aquí estamos. Exacto. Señor Columna. Bueno, mi nombre es Luis Manuel Columna Margarín, ex general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. También soy abogado y con maestría en defensa y seguridad, realizada en el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Y en la actualidad me dedico a la agricultura. Mi hija mayor es la dueña del colegio Playroom. Las dos estudiaron educación temprana Qué bien. y Es un padre que ha hecho un gran trabajo.
y ha hecho un gran trabajo no solo en casa, sino también en la sociedad. Le ha dado mucho a la República Dominicana. Continuando con esta conversación, yo quisiera, Jenire, por ejemplo, que tú nos comentes un poco qué hacías tú el fin de semana previo a esta tragedia del 8 de abril. Bueno, el 7 de abril es mi cumpleaños, fui allá a celebrarlo. Y el fin de semana antes estaba trabajando en el vestuario de una obra de teatro del St. George School, y trabajando en la obra, haciendo los tutú, todo, de La Bella y la Bestia. Estábamos haciendo de todo. Y realmente es una obra que tomé porque siempre quise hacer La Bella y la Bestia, era mi caricatura favorita. Entonces estuve el fin de semana preparando eso. El 7, que es el día de mi cumpleaños, fui con mi mamá, que estaba acá de visita, y mi hijo a almorzar en la casa asturiana. Y bueno, fue un día realmente alegre, fue todo un día de alegría. Mis amigas, las dos que me invitaron a ir para allá, estaban súper felices, vamos a celebrarte, no sé qué, ta, 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 ta. Todo, realmente estaba muy feliz ese fin de semana, hablé con toda mi familia ese día. Fue un buen día, sí. Fue un buen día. Señor Columna, ¿usted? El día de la otra, Sí, de la- el día, ¿cómo vivió usted el día de la tragedia? ¿Qué recuerda de ese día? bueno, recuerdo que como a eso de las 12 del día, el Pedro nos preparó unos rabos, estábamos tomando cerveza y como a eso de las 10:30, la 11, nos dirigimos ya a la discoteca Jet Set. Y de verdad que fue una situación difícil, eh, porque yo como militar, por ejemplo, el militar se prepara, hace una orden de operación para cualquier evento donde tú tienes informaciones, conoces al enemigo, sabes cuál es su capacidad de ataque y todo. Pero aquí fue un ataque sorpresa, o sea, Como totalmente. sucede, por ejemplo, en una guerra, que atacan una zona y no lo están esperando. Sí, ya cuando se hacen ataques sorpresa, se hacen invasiones, Ujú. pero de verdad que la parte que más yo recuerdo en esa noche fatídica donde se produce, que fue algo para mí no pasaron 30 segundos de que todo el techo se desplomara. Y fue tanto así que yo tenía una herida, que los pantalones se me rompieron y yo no me di cuenta, porque fue algo tan rápido. En el momento, con el caliente del cuerpo, como dicen, no sé, no se percata en el momento quizás de que está herido, cómo está. No, no, no. Y también las onda expansiva que produjo el desplome te llenó de tierra, de arena. Yo me di cuenta en el hospital que estaba lleno en los oídos, las nariz, la nariz la tenía. ¿De qué lado usted estaba sentado, don Luis? Cuando usted llegó al establecimiento, ¿estaba sentado en qué área? Espera, la tarima de donde toca Ruby, ¿verdad? Ujú, Donde estaba Ruby. Yo estaba a la derecha de la tarima, ujú. como aproximadamente unos 5 o 6 metros de distancia. Y Estaba cerca del borde de la pared, tenía una columna cerca. tenía una columna cerca, sí, Ujú. que esa todavía cuando veo Imágenes. las imágenes, todavía están. Pero sí, lo que se desprendió, la parte que se desprendió, hizo un balance, hizo como si fuera una palanca, que no llegó a golpearme, porque si el cemento que me golpeó la rodilla, si me da en la cabeza, me mata, Comprendo. de verdad que sí. Y ahí, cuando prendo el foco del celular, veo todo el que estaba alrededor, estaba sepultado. Y yo miré, enfoqué para la discoteca entera. Y en 30 segundos antes, tú estás viendo todo el mundo parado, bailando. Y de repente tú alusas y ves como si fuera este plan. Que todo un piso y la gente gritando. Había una persona que estaba al lado mío, una muchacha,
que esa es la parte que más me impacta, que yo la luz y me da la mano y me dice, "Hey, ayúdame". Yo le dije, no, yo te voy a ayudar, oye, pero eso era un, un río de sangre que iba corriendo por todas las, o sea, las heridas que sufridas, los traumas de la gente ahí. ¿Pudo ayudarle de alguna forma? ¿Pudo ofrecerle ayuda? No, porque yo le di la mano como una forma de consolarla, pero para sacar a esa muchacha de ahí, tenían que venir esas grúas que participaron en la operación, pero de lo contrario nada. Pero incluso Carla, la costarricense, la esposa de Pedro, que los dos murieron. Que era su primo. Exacto. Ella murió 5 días después en el Marcelino Vélez. Y yo a ella no la pude asistir. Y Ella estaba consciente cuando... ella estaba consciente. Incluso yo le agarro el brazo, le tomo el brazo como para moverla, para atrás. Y me dice, no, 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 no. Me duele mucho. Yo la tuve que dejar ahí. Comprendo. Yanire, tú fuiste a celebrar la vida, a compartir con tus amigas que con tanta ilusión te invitaron para festejar a un artista que todos amábamos y que ya no está. ¿Cómo fue esa noche? ¿Qué recuerdas tú? Oye, nosotros salimos tarde de casa. O sea, salí de mi casa tarde a buscar a mi amiga Pierima, quien falleció. Después nos encontramos con Ana María en el sitio. Nada, llegamos re felices, viste, pedimos una botella de vino, estábamos tranquilas, un amigo de Ana nos había regalado las entradas, estábamos en una mesa de 4, veo que se cae primero un pequeño pedacito de techo, y ese pequeño pedacito yo digo, bueno, viste, qué sé yo, el aire acondicionado, capaz una tontería porque fue algo re chiquito. Luego de eso sí se cae al rato, y de hecho un video que yo le paso a mi mamá donde se ven todos los mesoneros viendo al techo, pero cosa de la que me percato posteriormente. Luego de eso sí veo un pedazo grande y me volteo y le digo a Pieri, por menos de esto cierran un local en Estados Unidos. Agarro la cartera, pero ahí fueron 3 segundos y se fue corte a escombros, ya yo estaba bajo tierra. Cuando yo me despierto estaba completamente sepultada, o sea, ahí estaba bajo tierra, de hecho todo se escuchaba que pasaba, pero muy lejos. Am, yo me despierto al rato, entiendo yo, porque cuando me despierto ya yo escucho sirenas. O sea, yo me desmayé, no sé qué, y me despierto, empiezo como a reconocer el área y digo, bueno, yo he hecho muchas películas. De esta yo salgo, yo aquí no me muero de verdad. Bueno, veo una señora, me despierto porque una mano me está golpeando, hay una mano debajo de mi cuerpo golpeándome muy duro. Y una mujer que está al lado, que claro, había un pequeño hoyito al final y había como dejos de luz. Pero esta señora que está al lado yo no la podía ver y tampoco moverme porque mis 2 hombros estaban aprisionados. Ella me dice, como que le quite el Apple Watch y llama y me grita y se desespera. Y yo le quitaba, cállate, porque el ruido me atormentaba mucho. Cuando le voy a agarrar el reloj y trato de marcar los números que ella me dice, me doy cuenta que tengo las manos llenas de sangre. Entonces suelto el reloj y digo, ok, no puedo, sí, sí puedo. Agarro el aparatico, que no tengo uno, no sé cómo se usa. Empiezo a alumbrar, pero la señora se desespera. Le digo, cállese, se desespera. Y cuando volteo a verla, ella se desespera aún más y la veo como muere. Después tengo otra señora como por allá y también está que me duele, que me duele, que me duele. Tenía el pelo muy, muy grande, muy alborotado. La estoy viendo, gritándome, me duele. Yo digo, a mí también me duele, pero cállate. O sea, cállate porque se nos va a acabar el oxígeno y tienes que callarte. O sea, pensando todo esto, que lo he dicho mucho en las películas que mi papá me hacía ver, porque yo veía MacGyver, El Renegado, pues, Misión Imposible, todas esas cosas. Y yo siempre vi que eso era así. O sea, hay que callarse y a Conservar dar el el oxígeno. Y la energía también. Pero ella se murió también frente a mí. Ella no aguantó y de repente la vi como paró de respirar. Y bueno, en ese momento yo bloqueo aquí, bloqueo a la señora que se murió, bloqueo para allá, tampoco veo y no veo más el piso porque está lleno de sangre. Y de repente escucho al lado que me dicen, Jenny, ¿estás ahí? Y es mi amiga. Y mi amiga cava el piso y me da la mano y nos agarramos de la mano. Que gracias a Dios me la encontré allí porque creo que fue como esa un ancla. Tu amiga Ana María. Ajá, mi amiga, Ana María. Y nos agarramos de la mano, empezamos a orar literalmente ahí mismo, un ratico yo, porque el aire no nos lo permitía, a hablar de nuestros hijos, no sé qué. Yo dije, ya no hablamos más de nuestros hijos porque los vamos a ver, o sea, ya. Aquí empezamos a hablar de los hijos y nos despedimos. ¿Qué es esto? No, nos vamos a despedir. O sea, un momentico, y me puse a pensar, yo hoy hablé con todo el mundo y yo me despedí de todo el mundo. No, eso a mí no me va a pasar. Yo lo lamento mucho. ¿Qué va a pasar con mi hijo? O sea, de verdad que yo me contuve mucho. Se veo algo aquí que pienso, bueno, se cayó el techo. Capaz es un ducto de aire.
pero yo necesitaba elongar mi torso porque la cintura para abajo estaba completamente inmovilizada para poder llegar al aire que estaba entrando por arriba, que a veces se sentía muy frío, no sé por qué, pero muy frío. Cuando elongo el cuerpo, hay una cabilla, ¿sabes? Esta cosa de metal, y pongo la cara y entre eso y esto, que supongo que es lo que me paralizó la cara, no sé. Y ahí logro entrar al aire, ¿no? Pero pasa mucho tiempo porque me sacan 5 horas más tarde. Wow. Entonces yo empiezo a tocar ese ducto al rato, porque imagínate entre que pienso, no pienso, me duermo, me despierto, todo eso. Toco el ducto y toco un cinturón y un bolsillo y era un cadáver que yo estaba sobre el que estaba acostada. Pero bueno, ese señor, un señor bastante robusto, bueno, me permitió respirar. Nada, mi amiga y yo estábamos allí mucho rato y nos encontraron los bomberos eventualmente. Eh, Ellos me contactaron hace poco, por cierto. No me acuerdo el apellido del muchacho, pero Cabrera fue como que el que dirige ese equipo. Ellos empezaron, nos escuchan, alguien ahí, gritamos como nunca en tu vida te puedes imaginar que gritamos nuestros nombres. Y esos señores nos sacaron de allí. Y bueno, aquí estoy contando. En el caso de Pierima, ¿lograste ver dónde estaba? ¿No Lo que pasa es pudiste que ver? Perima estaba al lado mío. Y yo no entiendo por qué si estaba al lado mío, los 10 centímetros, en 10 centímetros era lo que nos separó. Y ella murió. Ana María dijo que ella lo escuchaba. Yo nunca lo escuché. O sea, ella escuchaba tantos gritos porque se escuchó tanto. La cosa es que todo se escuchaba muy lejos, porque Ana tenía esa esperanza que nunca le dije, lo escuché y lo digas, darle su esperanza, capaz ella tiene razón, ¿verdad? Pero todo se escuchaba tan lejos y ella decía, ese es Pieri, mira, yo lo estoy escuchando, ese es Pieri. Y yo, de verdad que yo no la volví a escuchar. Quizás era esa esperanza, Sí. esas ganas de que todo estuviera bien y de reconfortarse Claro que para sí. continuar. Sí, sí, totalmente. En tu caso, me imagino que lo que te mantuvo firme fue pensar en tu hijo. Decir esto, óyeme, Sin lugar a voy a dudas. estar con mi muchacho, de aquí yo salgo, como dice, yo he visto un montón de películas y Claro, y sentía mucho dolor, viste, en mis piernas. O sea, mis piernas quedaron muy afectadas. Pero mucho dolor, ni yo parí natural, y ni cuando parí sentí ese dolor. Y un momento que yo le dije, Dios mío, yo te entrego mis piernas, por favor, pero déjame ver a mi hijo otra vez. Yo necesito, yo sé que él me necesita. O sea, yo sé que Santiago ahora mismo, y siempre lo ha hecho, y yo lo sé, él me necesita a su lado. Y de verdad fue eso. O sea, yo era que me dormía, me despertaba y yo era Santiago, Santiago, Santiago todo el tiempo. Este niño no puede estar sin mí. Entonces en un momento paré y dije, bueno, déjame imaginarme entrando a la casa. Y así, empecé a imaginarme entrando a la casa, entrando al cuarto, regañándolo, conociendo una novia, en absurdos, para tener la mente activa. Porque también he leído que si uno se duerme, se muere. O sea, yo dije, ni por error aquí no fui, aquí que yo me voy a dormir. A veces en verdad me dolía mucho y mi amiga le decía, Ana, yo no puedo más, Ana María. ¿qué te dolía? Las piernas dolían mucho. Porque fíjate, yo tengo puntos en la cabeza y cuando me sacan tengo la cara llena de sangre, pero a mí la cabeza no me dolía, yo siempre estuve muy lúcida. Eran las piernas, un dolor impresionante de aquí para abajo, horrible. Pero dices que te molestaba mucho el sonido, mandabas a callar a la gente, quizás Sí. el golpe en la cabeza, de alguna manera. No lo sé, pero el ruido me molestaba mucho. Y Ana María a veces gritaba y me decía, bueno, un rato gritas tú y un rato grito yo para que nos encuentren. Y a veces Ana María gritaba tan duro, yo la mandaba a callar, pero ahora digo, gracias a Dios Ana María gritaba, porque me despertaba, porque hay momentos en que yo decía, ya, el aire se me acaba, ya, ¿qué voy a hacer? Sudaba muchísimo, y cuando agarraba el sudor y me veía la mano era sangre, el hoyo ese de luz que había, iba y venía porque estaban moviendo escombros, entonces, ¿sabes? A veces escuchaba gente que nos decía, están ahí, pero se iban, y yo decía, no nos van a encontrar, o sí, o no, o que no me muero, o Dios mío, yo no creo que tú me hayas dejado viva para dejarme aquí abajo muerta. ¿Tú tenías noción del tiempo? ¿Tenías el No. reloj? No, No, el reloj se apagó en algún punto. no tenía. Ok. ¿Qué heridas tenías tú? Ya don Luis nos contó que tuvo herida en la pierna. En tu caso, ¿cuáles fueron esas heridas o traumas? Sí, bueno, yo me entero después que estoy en el hospital. Mientras estaba ahí, yo lo que sentía era dolor sin identificar, porque de medicina no sé absolutamente nada. Bueno, llegué al hospital, al Ney Arias, donde me atendieron muy bien. Tengo la médula espinal inflamada. Ahora mismo estoy en proceso de desinflamar la médula espinal. Una fractura en el omóplato que se reabsorbió porque es un hueso esponja. En la rodilla, fractura, múltiples traumatismos en la cabeza, en la cara, en los brazos. Bueno, yo he cicatrizado toda mi vida muy bien, pero tengo por todas partes que estoy llena de cicatrices. Am, eso es lo que recuerdo. Y bueno, y pastillas ahora que tomo que me dejan boba, como ahora que no estoy recordando exactamente las cosas médicas que dice el informe. No, no, pero tranquila.
Que no tenemos no es necesario que tengamos esas capacidades de recordar esos nombres científicos tan complicados. Y una hernia en la cervical, que quizás hay que operar, pero estamos en espera de ver si se la absorbe. De o no se la acuerdo. absorbe. En términos emocionales, don Luis, estar ahí con su primo hermano, con la esposa de su primo hermano, su señora, compartiendo y de repente en segundos se desploma ese techo, usted ve a su primo en esa condición, a la esposa de él. ¿Cómo ha manejado usted emocionalmente o qué sintió después de que ya no están? Mira, de verdad que en ese momento, yo en mi calidad de militar, me sentí muy impotente, porque de verdad ellos me necesitaban y yo no los podía ayudar. O sea, con una situación bien difícil y ver las voces, por ejemplo, yo tengo que no, antes de ayer, yo estaba en Puerto Rico y la esposa mía está en Miami, que está en chequeo, y me dice ella que le mande las grabaciones que yo tenía. Y ahí encontré yo 2 grabaciones de Carla, ella pidiendo, llorando y llamando a Pedro, su esposo. Eso es la parte que a mí más me ha impactado. Yo sé que viene una secuela de lo que le llaman el estrés postraumático después de una situación como esa, que tú tienes que tratar de ir primero asistencia médica, asistencia psicológica y eso, para poder lidiar, porque la esposa mía ha ido ya 5 veces al psicólogo, a psiquiatra, y ahora mismo está en Miami con su hermana en chequeo también. Y de verdad que es algo difícil de borrar. Esos son unos traumas que ni el tiempo yo creo que lo cure eso. De verdad que no. Porque fue algo que a mí me impacta, porque yo digo, pero ven acá, yo que no soy una persona de estar en esto. Sí, yo tenía más de 20 años, de 15 a 20 años, y llegar en ese preciso momento donde pasa esa catástrofe, pero aparte, gracias a Dios, por la misericordia de Dios, que estoy vivo. Mi esposa lamentando mucho, Pedro y Carla que murieron, pero eso, y tú durar desde el viernes hasta el lunes en la noche compartiendo con 2 personas que ya no están, que estaban llenas de vida, y Carla, que hablaba tanto de su hijo de 11 años. ¿Solo tenían ese hijo o tenían más hijos? No, ese es todo. Ese niño de 11 años. Pero Pedro sí tenía más hijos. Tenía otros hijos. Sí, pero fue un caso muy, todavía, eh, en el vehículo que andábamos esa noche, está la ropa de ella y la cartera. Y yo no le saco, no le he puesto la No han mano. podido tocarla. No. Esperando que llegue la hermana de Costa Rica. Dijo que venía. Incluso yo dije que si le mandaba la lavandería, dijeron, no toque. No le ponga la mano. O sea, es mejor que ellos la conserven en su estado natural, que Comprendo. su aroma y todo, la cartera, y de verdad que cuando yo no conozco a la hermana de Carla, pero el día que la vea, creo que me va de verdad a impactar mucho ese caso, esa situación. Yanire, en términos emocionales, ¿cómo has lidiado con todo esto? ¿Qué pensamientos han pasado por tu cabeza? Bueno, yo tengo una perspectiva bastante práctica de la vida y yo entiendo que mi hijo tiene que verme bien y me estoy obligando, y quizás no es la mejor manera, pero me estoy obligando a estar bien y a bloquear cada pensamiento conscientemente, ¿no? A lo mejor el subconsciente no duermo, o sea, no duermo. O sea, cerrar los ojos es ir directamente a los gritos, directamente esa noche,
he soñado que realmente esto no está pasando y que yo estoy muerta y esto es como The Others, como la película. Que esto no, sí me explico, que esto no es una realidad. Bueno, es una amiga para el sueño, porque tengo que poder dormir sola. O sea, mira, ese día cuando llego a la clínica, tiesa, ensangrentada, toda la cosa, llega la noche, yo no dormí. O sea, conoces así, ¡pap! Hasta que me dieron una pastilla, una cosa para dormir al día siguiente. No dormí otra vez. Después sí, entre que el dolor, o sea, like a nightmare. Y mientras o sea, cuando me dieron unas pastillas para dormir, mientras dormía me despertaba en la madrugada, entre que si me muevo muy mal, ¿sabes? Me da un jalón en la columna que realmente duele. O sea, que no puedo estar realmente inquieta. Tengo que encontrar la manera de hallar paz al dormir, que mi subconsciente diga, ya no hay que estar alerta. Entonces, bueno, me despertaba sudada, completamente mojada, como si me hubiese echado un balde de agua encima. Mi mamá me despertaba, ahora dependo particularmente de mi madre en las noches para que me despertara. Bueno, con esta nueva doctora tenemos un nuevo método para dormir mejor. Ay, ha sido toda una historia. Dormir, sí. Bueno, cuando vi a mi hijo por fin, que lo vi fue una semana y media más tarde, me le tiré encima a besos. O sea, ahora veo a mi hijo a cada rato y lo beso, 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 beso más que nunca. En mi amiga que falleció, no paro de pensar, me siento muy extraña sabiendo que ella no está. Ella me había dejado un vestido para que se lo arreglara. Y bueno, ella iba todos los domingos a la iglesia, el domingo me lo puse para ir a la iglesia y llevarla yo a ella a la iglesia. Sí, ha sido duro encontrarme con que the show must go on, ¿sabes? El show debe continuar, Así la es. vida debe continuar. Me imagino también que el hecho de pensar, por ejemplo, en Adrián, el hijo de Pierima. No, o sea, yo no había Solo llorado. 17 años, tu niño de 13, Horrible, el de horrible. ella de 17. O sea, mira, mi hijo cuando se entera, porque mi mamá fue a decirle, es una larga historia como mi hijo se entera, pero cuando por fin se lo dice, lo primero que preguntó fue por los hijos de Pieri, por el hijo de Pieri y los hijos de Ana María. Y después me pregunté, ¿y qué va a pasar con el hijo de Pieri, mamá? Y yo, ay, bueno, Santiago, explicarle a mi hijo esta situación. Yo no lloré estando bajo tierra, ni cuando salí, por dolor, puede ser que entre que me manipulaban en la clínica. Pero cuando yo vi al niño de Pieri, yo me desvanecí. Después a los días fui a comprar un celular, estuve sin celular por 2 semanas. Casualmente, yo no me he querido ver a la mamá de Pieri, porque ser madre, ¿no? Y saber que un hijo se muere. Y estoy un día en una plaza, en un mall, comprando el celular. Estoy en la fulana silla esta, con una amiga, me volteé y me encuentro a la señora esa. Y esa señora se arrodilló frente a mí a llorar. Y me decía, ¿dónde está mi hija? ¿Dónde está que no la encuentro? ¿Qué fue lo último que te dijo? Que fue lo mismo que me preguntó el niño. Ay, La señora Irma. ujú. Pero Adrián me preguntó lo mismo. Ambos me preguntaron qué fue lo último que te dijo. Y yo recuerdo claramente porque el último rostro que yo vi antes de desmayarme fue el de Pierima. O sea, que qué duro ha sido todo. Y encontrarme con que es duro hasta me molesta porque quiero y necesito estar bien. Yo necesito poder continuar por mi hijo, por mí y que mi hijo va a estar bien en la medida que yo esté bien. Pero esto es una realidad allí, tangible. Después vi a Ana María en la cama todavía, recuperándose y qué doloroso ha sido continuar. Cuando para mí en la vida, tras muchas cosas que me han pasado, yo sin anestesia continúo. Esta vez ha sido más duro, mucho más duro. Bueno, en este momento yo quisiera entonces que abramos la conversación con Marlina, con Víctor, para que tengamos esa visión tanto de la parte terapéutica, de la psicología, como la visión espiritual. ¿Por qué Dios, que es un Dios de amor, que es un Dios bueno, que es un Dios que nos cuida, que tiene un plan con cada uno de nosotros, permite una cosa como esta, Víctor? Es una pregunta que yo creo que mucha gente se hace, o sea, ¿por qué Dios permite que cosas así sucedan? Sí, bueno, antes que todo, gracias Marta por la invitación. Saludo a todo el panel, a Jirene y a don Luis. Qué gusto que estamos aquí compartiendo, ¿verdad? Qué privilegio porque estamos vivos. Y sobre ese particular, efectivamente yo pienso que este tipo de cosas exacerban el tema de por qué si Dios es bueno permite lo malo. Una pregunta Sí. más antigua prácticamente que la humanidad, porque siempre recurrimos a ella cuando estamos en un estado de dolor personal particularmente. Nunca es una reflexión filosófica cuando las cosas están bien. Yo siempre recurro a hacerme esa pregunta cuando algo malo me está pasando a mí. Entonces, siempre está condicionada por mi perspectiva sobre el momento. De hecho, esta tragedia tiene varias caras. Tú vas a tener gente que murió y tienes gente que está viva.
cómo lo interpretamos, cómo vemos la idea de que hay gente que vivió, cómo lo contamos. O sea, decía don Luis, bueno, yo por la misericordia de Dios estoy en este lugar. Decía Irene, y bueno, yo estuve orando, yo fui a la iglesia. Esa no es la historia de otros. Sin embargo, cuando recurrimos a esto, y voy a responder entonces de facto tu pregunta, nace de una reflexión personal y la pregunta que yo le hago, ese cuestionamiento que es más psicológico que teológico, aunque terminará en la teología, es la siguiente: ¿fue Dios el culpable de esa tragedia? Y ahí entra entonces el peritaje de hasta dónde las consecuencias o acciones humanas van a aritméticamente afectar la vida del ser humano. O realmente tú tienes un mundo donde el mayor causante de muertes es un mosquito. Que eso sí serían temas donde yo te diría a ti, bueno, la incidencia humana, hasta dónde se regula o no se regula en esos aspectos, pero en estos elementos particulares donde puede que haya negligencia en algunas cosas, ese es el factor humano. Entonces, yo recordaba justamente en estos tiempos que nos invitaron a muchos espacios a responder básicamente esa pregunta. Recordaba la tragedia del vuelo de American Airlines que partió de Manhattan, ¿verdad? De New York, que venía acá, creo que era el 583 o el 585, no recuerdo exactamente la numeración del vuelo. Mueren ipso facto más de 200 personas dominicanos, ¿verdad? Y el peritaje luego va a detectar que fue un error humano, y tú te vas a dar cuenta de que la mayor cantidad de accidentes aéreos tienen el factor humano como elemento determinante en la fatalidad. Bueno, volvamos a la base. Mis errores tienen consecuencias Consecuencias. que van a impactar a otros, no solo a mí. Entonces, sobre esa base, a veces buscamos un culpable para eludir la responsabilidad humana. Y siempre, y yo he visto, de hecho, estoy sacando el segundo libro que sale en estos días, que se llama No es culpa del diablo, porque nosotros buscamos culpables. O sea, yo voy a buscar desde el punto de vista del que no asiste constantemente a una iglesia, yo voy a culpar a Dios porque necesito ponerle un cuerpo a mi crimen o un cuerpo a mi dolor. Sí. Y desde el lado, Nombre. nombre, y desde el lado de los que van a la iglesia, entonces, materializar el dolor sobre la base de que hay un enemigo que es el que lo está provocando, cuando muchas veces somos nosotros mismos que nos infligimos muchísimos dolores. Tú comienzas a despejar esas variables, y en lo que tú llegas a por qué Dios permite lo malo, tú vas a tener que responderte muchas veces por qué tú has hecho lo que has hecho y estás lidiando con consecuencias de lo que tú has hecho. En ese respecto, yo creo que es más equilibrado el diálogo sobre tu pregunta. Sabes que mencionabas el tema de dolor. Yo tengo acá un libro que se llama Sufrir nunca es en vano, de Elizabeth Elliot. Y dice acá algo que me llamó mucho la atención, lo marqué en esta parte. Dice el autor Lewis: Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. C.S. Lewis, su famosa frase de que el dolor es el megáfono de Dios para llamar a la atención. Sin embargo, eso va a ser siempre para el que cree. Y esto, yo creo que hay que tener mucho cuidado en cómo uno aborda una crisis o un problema, o el duelo, en este caso, o los temas después del evento, porque, mira, yo recuerdo haber estado en un programa ahora, en uno de ellos, donde alguien decía: a esa persona la castigó Dios y eso le pasó porque fue un castigo de Dios. Y cuando yo escucho ese tipo de enunciados, primero nacen de una presuposición de que usted es una gente tan buena que no merece algo malo. Y número dos, usted parece que está detectando la capacidad de Dios en la vida y en el accionar de los demás. Yo creo que un paso atrás, nosotros tenemos que tener la humildad de saber que cuando vemos este tipo de tragedias, primero, perfectamente pudo haber sido yo. Eso es lo primero. Lo segundo es que si no es de esa forma, en en algún momento nos va a tocar tercero. Que bien se habló de forma introductoria, tanto don Luis como Jeremy,
pues lo abordaron. ¿Cómo nosotros enfrentamos los próximos? O sea, el que se fue de una manera u otra no tiene que lidiar, y esto no lo digo desde la frialdad, todo lo contrario, sino más bien desde una realidad. Eh, Contaba Jiren, y bueno, Pierima, su amiga, correcto. O sea, cómo yo veo a la mamá, cómo veo al hijo. O sea, el que queda aquí es el que le toca lidiar con las consecuencias del dolor aquí en la tierra. El que debe continuar a Continuar. pesar de. Correcto. Entonces ahí yo creo que es un enfoque donde, desde el punto de vista de la fe ha probado, mira, hay estudios de Harvard, de la universidad como tal, y de un académico de allá llamado, bueno, de apellido Vanderly, que se han hecho estudios. Más del 82% de las personas que enfrentan las situaciones con un ángulo de ver a Dios en medio del dolor tienen una mayor capacidad de resiliencia. Ojo, no hay que ser cristiano para superar un problema. Hay una condición, y yo creo, y creo que nuestra psicóloga nos va a ayudar bastante desde este ángulo. Este tipo de componentes tienen tres aspectos. Estos eventos, estas tragedias, tienen tres grandes aspectos. Tienes un factor biológico, o sea, cómo mi cerebro reacciona frente a la tragedia. Tienes un factor psicológico, cómo interpreto la tragedia. Eso es tan personal como yo ahora, escuchando el testimonio de ellos, estoy reviviendo todo eso. Yo de aquí me voy a mi casa de nuevo, ya yo no quiero ir a trabajar, porque estoy reviviendo esto. Cada quien lo está contando desde un ángulo, cada quien tiene una interpretación particular, y eso es un condicionamiento psicológico, psíquico. Y lo otro es el aspecto social. ¿Cuál es el trauma colectivo que esto genera? Correcto. Entonces es un aspecto biopsicosocial. ¿Cómo reacciona mi cerebro frente a un trauma? El cerebro reacciona ipsofácticamente para defenderse. Tiene un componente, un órgano, bueno, una parte orgánica del cerebro que se llama la amígdala, que va a defenderse. Y ese estado de alerta, que bien decía don Luis, yo me di cuenta después, pero yo estoy resolviendo. Exacto. Nuestro sistema entra en modo de defensa. Lo que tú decías de forma muy coloquial, cuando el golpe uno se lo da en caliente, uno no lo siente. Sí. Efectivamente. Después, si tú no regulas eso, y aquí yo creo que la terapia Sí. juega un rol fundamental, la iglesia, la vida espiritual, el ir volviendo gradualmente, porque factor del tiempo, y quiero tomar algo que decía don Luis, de bueno, quizás ni el tiempo, si el tiempo lo usamos de forma correcta, el tiempo puede jugar un papel para reinterpretar y reacomodar, y me refiero a algo totalmente neurobiológico. O sea, el cerebro va a reconstituir y a reconfeccionar las cosas para permitirme a mí seguir. Eso se llama homeostasis, es el proceso de balanceamiento cerebral, donde hay dos elementos. Uno es el cíngulo, ¿verdad? Y el otro es el núcleo accumbens, que va a pasar el tiempo, y esto yo voy a reinterpretarlo, lo decía Irene, The Show Must Go On, perfectamente, cómo él comienza, y todos hemos pasado por traumas. Sí. Si yo perdí una niña mi esposa hoy tenemos a Salomé, pero mi esposa tenía casi 5 meses, y de una forma tan extraña perdemos la niña. Y yo recuerdo en el segundo embarazo, y esto es un testimonio puntual, que tú vas contando los días, pasamos, no pasamos, siempre digo, La semana. sí, pero entonces ya la pasamos, pasaremos por lo mismo que vivimos, es ese temor a repetir el elemento. Yo recuerdo, y esto lo testifico también para que pueda edificar a otra gente. Estando en la emergencia, en el primer embarazo, y ahí tú ves, bueno, ¿cómo lo abordamos? La fe puede ver o está confeccionada para poder ver en medio de la adversidad propósito. Eso no es que lo tenga. Ese es el color que cada quien le da a la situación que está viviendo. Pues la fe no es mágica, la fe es una opción para tú poder enfrentar la situación que estás viviendo. Recuerdo que le tomé la mano, yo sabía ya lo que estaba pasando. Le tomé la mano y oré con ella. Le dije, mira, estamos frente a una posible fatalidad, pero vamos a orar. En el proceso ella tuvo que dar a luz a la niña muerta, para que su útero no se rasgara, porque ya los huesos se estaban formando.
Y si queríamos tener otro niño, iba a ser un proceso un poquito más largo y un poquito más complicado. El punto es que estamos en el cuarto piso y en ese piso es donde están los recién nacidos. Y yo recuerdo como ahora, en ese lugar, yo veía todos los listones, it's a boy, it's a girl, todo el mundo celebrando. Pero había una habitación en específico, que era la nuestra, que estaba de luto. Esa es la vida. Eclesiastés lo dice, todo tiene su tiempo. Hay un tiempo de celebrar, hay un tiempo de llorar. Ese día, hoy estamos dando gracias a Dios de que Irene está con nosotros, de que Don Luis está con nosotros, sus familias agradecidas por eso. Hay otros que están lidiando con un luto que les tomará tiempo. Así es. Un luto, un duelo que tiene diferentes etapas, así como el tema del trauma, el poder llegar al punto en que decimos, sí, esa persona está pasando por un estrés postraumático o efectivamente tiene un trauma, porque no es algo que podemos decir inmediatamente, pues pasa el suceso, pasa la tragedia. Debe pasar un mes, 4 semanas aproximadamente para poder llegar a ese punto. Ahí Marlina Gómez entonces nos va a puntualizar y nos va a decir qué es el estrés postraumático. Vamos a partir de ahí, de esta pregunta. Claro que sí. Muchísimas gracias por este espacio también. Todos los que están aquí presentes, para mí es un honor y me mueve muchísimo el estar aquí. La verdad es que el estrés postraumático es una respuesta psicológica frente a un evento que atenta contra la vida, o sea, que se pone en riesgo la vida de la persona. Y como un evento atmosférico, un accidente, lo que ha sucedido, pues es esa respuesta que sobrepasa mis recursos emocionales, bien, que tiene el ser humano para lidiar con la situación. Aquí nuestro cerebro entra en un estado de supervivencia, como bien explicaba el pastor. Y la amígdala, evidentemente, es como un detector de humo, hay peligro. Y es como la alarma que le envía esa información. Y nuestro hipocampo, que es el que se encarga de registrar los recuerdos y de agruparlos, es como que baja su funcionamiento. No funcionan del todo bien y por eso recordamos eventos como fragmentados del episodio. Y nuestra parte aquí, nuestro lóbulo prefrontal, es el que se encarga de nosotros poder planificar, resolver los problemas, ese juicio, ese control inhibitorio. Esa es una de las partes que se desactiva, bien, en término medio. Y por eso, pues, nosotros podemos, pues, responder con parálisis o lucha o huida. Bien, son estas tres formas. Cuando ustedes hablaban, yo traté de levantar la piedra, eso estaba en modo de lucha, de déjame enfrentar, ¿cómo resuelvo esto que estaba sucediendo? También usted, que yo no me voy a morir, o sea, yo voy a pensar en mi hijo, esa visualización que hiciste, o sea, visualizaste un momento en el cual me veo llegando a la casa, veo saludando a mi hijo, visualizándolo cuando tenía una novia o cuando tenga una novia. Todo esto es un recurso para que el cerebro, o sea, Se regule. exactamente dentro de esta situación que está sobrepasando para yo poder sobrevivir en ese momento, necesito enviarle una información que vaya disminuyendo la intensidad emocional del momento. No lo va a quitar, uno no deja de preocuparse, pero es como resistir a lo que está pasando. ¿Qué sucedería si eso no pasa? Si la persona no tiene la capacidad de cambiar el pensamiento, de anclarse en algo para regularse. ¿Qué sucede en el cuerpo? ¿Cuál es la reacción? Claro, lo que te comentaba ahorita, esa huida, puedo querer salir corriendo, puedo desesperarme, puedo entrar en un estado de crisis, Pánico. de pánico, exactamente, puedo hiperventilar. Todo eso, pues, son respuestas a que no sé cómo lidiar con lo que está pasando. Hay personas también que, aparte de lucha o huida, se paralizan, entran en un estado de shock. O sea, me disocio, no reconozco lo que está pasando y literalmente, o sea, Es como si escaparan de la realidad. Están ahí, pero no están conscientes y se paralizan. Déjame preguntarte algo, Marta, frente a Claro. lo que
nuestra psicóloga nos está aportando en ese orden sobre tu pregunta. Mira, interesante ver la composición de si yo no logro regular, pensemos en el que sobrevivió a la tragedia. Porque en el momento un cerebro sano es el que reacciona. O sea, un cerebro sano es el que si yo aplaudo aquí y suena cualquier cosa, aquí nos paramos todito. Ese es un cerebro sano. O sea, un cerebro que se asusta es un cerebro sano frente a lo que puede generar temor en el momento. Ahora, ¿qué pasa si yo no regulo en el tiempo eso que se supone que debe ir menguando? Hay un versículo en la Biblia que está en la primera carta a Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7. Dice, echando toda nuestra ansiedad sobre él, él cuida de nosotros. ¿Qué pasa? ¿Por qué yo voy a entrar entonces en un cuadro o de estrés postraumático o de ansiedad crónica no regulada, que eso es un espiral negativo Sí, del cual si yo no reacciono, si no busco una terapia, un consejero espiritual, que no es lo mismo, claro. no es lo mismo, una cosa es lo profesional, otra cosa es un acompañamiento, alguien que se sienta a escucharte, a tomar un café, a que tú le repitas, perdón, lo mismo 30 veces. Si tú no buscas ese bajadero, tú te estás sometiendo a algo que puede irse cronificando en el tiempo y eso va a ser grave y en detrimento para ti. Por ejemplo, ¿qué pasa con el sistema de huida, de alerta que tú tienes? Eso responde al sistema autónomo, o sea, el sistema nervioso. Tú tienes dos grandes, bueno, tres hoy en día ya, pero el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico. Eso, si yo hago así y pestañeo, eso es una reacción automática. Los psicólogos hablan también a veces de una reacción reptiliana, o sea, el modo más defensivo, ¿verdad? De supervivencia que yo puedo tener. Desde el lado de la fe, cuando yo en medio de un proceso de este tipo comienzo, hay gente que desde el lado de la meditación, desde el lado de la respiración, desde el lado de el relajarse, en el caso nuestro de leer la Biblia, de orar, todo eso son técnicas para usted poder ir reencauzando su cerebro a la normalidad, porque si no lo haces, eso que entró en sistema autónomo o automático, si tú no lo paras, va a seguir en automático. Eso te va a generar grandes problemas. Claro, también es importante saber que no hay una respuesta correcta frente a ese evento. O sea, reaccionaste de manera de lucha, huida o parálisis, es como bien decía, es una respuesta correcta frente a lo que está sucediendo. Ahora bien, porque nuestro sistema nervioso se desregula, se descompensa. Y con el tiempo y lo que hagamos a través del tiempo es que vamos a ir dándole seguridad y calma a ese sistema nervioso. Y cuando ya hablamos de un trastorno de estrés postraumático, pues vienen flashbacks, vienen constantemente repetición, o sea, esa repetición de lo que viví como si estuviera todavía en el lugar. Nuestro cuerpo también, o sea, experimenta sobre ese sobresalto, estoy hiper alerta días y meses, semanas después. Y es importantísima esa intervención psicológica. Y yo siempre digo, con mucho respeto, porque también hay que darle un espacio Claro, al individual. al sobreviviente, hay que darle un tiempo también para que pueda, o sea, como asimilar lo que ha sucedido y entonces nosotros intervenir en esas herramientas, en ese escucharte sin juzgarte y poco a poco ir dando herramientas para que ese individuo pueda volver a tener un sistema nervioso en calma. No se olvida, como usted decía ahorita, yo creo que eso nunca se va a olvidar. Y es así, el trauma no lo olvidamos. Sin embargo, nuestro cerebro tiene la capacidad, pues, de sanar, de poder reintegrar, reprocesar ese trauma. Bien, a través de las cosas que vamos haciendo, pero olvidarlo. Como si fuera Asimilar. un sistema. Asimilar. Totalmente, porque lo que sucede es que nuestro cuerpo recibe todo lo que está sucediendo en el momento, pero nuestra mente no, o sea, nuestro cerebro no piensa, reacciona, que era lo que usted explicaba ahorita. Entonces, a través de la terapia, de la espiritualidad, de actividades y herramientas que me van encauzando a volver a encontrar un poco un propósito, un sentido, pues es lo que permite que yo pueda unir mente y cuerpo. Y cuerpo. Bien. Marlina, ¿cómo la familia, la red de apoyo, quienes están alrededor de los sobrevivientes, pueden determinar que eventualmente su familiar necesita ayuda aunque no la esté pidiendo? Entonces, ¿cómo apoyarles también? Claro, siempre lo escucha activa.
Es importante nosotros tener una templanza, esa delicadeza, esa te escucho sin juzgar lo que tú estás sintiendo o pensando, ¿de acuerdo? Porque nosotros no podemos decir al otro cómo sentirse o cómo reaccionar frente a lo que ha vivido. Y estoy aquí para ti. A veces una mirada, una compañía, una presencia vale más que 1000 palabras. Bien, y cuando esta persona no está quizás percatándose, puede que esté un poco disociado, todavía no esté asimilando muy bien lo que le está sucediendo y no pueda pedir ayuda, pues síntomas que podemos o acciones que podemos tomar en cuenta es cuando esta persona tiene insomnio, ya lleva pues 1, 2 semanas sin poder dormir, estos ataques de pánico, ese repetir constantemente esas escenas, esas son señales que nos van dando. Algo muy importante es cuando la persona, luego de 3, 4 semanas, 6 semanas, no logra poder otra vez encauzar poco a poco su diario vivir, porque no es que va a estar como si nada hubiese pasado, porque Porque pasó. exactamente, porque pasó, es algo natural y eso nos da salud realmente, pero que no puede volver a retomar su día a día, pues es un sitio importante de que necesita ayuda. No hay que esperar el último momento, cuando la persona ya tiene 1 año, 6 meses sin poder dormir o sin poder expresar sus emociones, una persona que no conecta emocionalmente, la ves ida, esa mirada ida también, o que O está que no puede verbalizar mucho quizás. totalmente, o que está desbordada. Siempre hay una catarsis cuando se habla del evento y no puedo regular ese sistema nervioso. Son señales importantes de que hay que buscar un acompañamiento. Hablando de acompañamiento y de estar presente, nosotros tenemos un invitado muy especial el día de hoy. Se llama Polo y está con nosotros. Y nosotros tuvimos la iniciativa de que nos acompañara y que estuviera aquí cerquita, ¿verdad? De nuestros sobrevivientes y le diera un poquito de compañía, un poquito de cariño canino, de cariño perruno. Hola, Polo. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Anda, está saludando. Para papá. Ven para aquí. Sí, despacio, despacio. Ay, qué bello soy hermoso, soy hermoso. ¿Se te cayó? Ve. Bueno, la mamá de Polo es Arlette Joubert. Ella es psicopedagoga y pues con Polo ofrece lo que son las terapias asistidas. Correcto. Cuéntanos un poco de Polo y salud, Polo, y de cómo un cachorro o un perro puede ayudarnos a atravesar un momento de dificultad y así difícil Tomar un poquito. y sanar de alguna forma. Bueno, ven, tú lo voy a buscar comida, lo voy a soltar. Sí. Si no la Sí, ven, sí, sí. ven para acá, bueno. Más que nada nosotros hacemos acompañamiento. Polo trabaja en la Asociación Dominicana de Animales de Terapia y Servicio, que es ADATS. Y Polo dijo que era ahí que claro. Y da acompañamiento tanto a niños como por los cuidaditos, con cuidado, como Polo. con personas adultas. Sí, yo vuelo. Ay, con cuidado, Polo, con cuidado, Polo. Cuidado que ya está. Está bien que sí, pero caramba, ¿oíste? Tengo uno por chiquito. Yo vuelo a perro. Ah, que claro, también tú tienes tus 2 cachorros Y le huele. Claro. Entonces, más que nada, sí se ha demostrado que los animales y la naturaleza en sí los brindan bienestar. Sí. Entonces, con esto, trabajamos con los animalitos, en este caso con un perro, para llevar bienestar. Vamos a hospitales, área oncológica, tanto pediátrica como de adultos. Trabajo en colegio también, otra parte de aprendizaje y un poco de acompañamiento en casas de acogida de niños vulnerables y demás. Es un trabajo muy bonito. A veces lo hacemos yo directo como psicopedagoga. Mi esposo también trabaja con Polo. Sí. Y a veces simplemente yo acompaño una sesión. Voy como guía del perro y preparamos la sesión en conjunto y ahí hacemos el acompañamiento. Es muy bonito ver cómo
cuando el perro está presente, las personas o los niños se abren. Es muy lindo, muy lindo. Marlena, cuéntanos, esta es una de las tantas formas que tenemos para sanar, para drenar un poco todo lo que tenemos dentro. Pero en términos prácticos también, para aquellas personas que de repente no tengan un cachorrito en casa, porque sí que quien tiene un animalito en casa, eso le ayuda. Correcto. Hace como que se disipe la mente completamente. ¿Cuáles son esas herramientas, esas técnicas que tanto nuestros sobrevivientes como las personas que nos están escuchando o viendo en este momento pueden poner en práctica? Claro que sí. Hay un ejercicio que se subestima mucho, pero que es sencillito y muy, muy importante, que ayuda a entrar ese sistema nervioso en calma, yo poder sentirme en seguridad. Y es este ejercicio de respiración 4-2-8. 4, 2, 8. Inhalo en 4 segundos, retengo 2 segundos y lentamente exhalo por 8 segundos. 4-2-8, números pares. Eso es lo que yo puedo llevar en mi mente. Puedo hacerlo en la mañana, cuando me despierto, puedo hacerlo en la noche para poder entrar a ese sistema nervioso en calma y saber que estoy es aquí y ahora, en seguridad, para poder conciliar este sueño. También en momentos de ataques de pánico, de ansiedad. Hay uno que es muy, muy bueno, se llama grounding, que es 5 cosas que tú puedas ver en tu alrededor, porque cuando tú estás en un ataque de pánico, pues tú sientes que te vas a morir, el cerebro viene ahí dándote mensajes y pensamientos intrusivos, entonces vamos a centrarnos en el aquí y el ahora y quitar la atención de lo que estoy experimentando, sino que voy a centrarme en lo que hay en el presente. 5 cosas que pueda ver, las nombro, visualizo sus colores. 4 cosas que pueda tocar a mi alrededor. 3 cosas que pueda escuchar en el ambiente, el sonido del aire, el perro, mi voz. 2 cosas que pueda oler y 1 cosa que pueda gustar. Eso poco a poco va centrándonos nuestra atención en el aquí y el ahora y desenfocándonos de lo que estoy sintiendo en el momento para que pueda ir disminuyendo la intensidad de lo que estoy experimentando. Porque si me enfoco en que se me está yendo el aire, me mata. Entonces ahí vuelvo y aumenta esa intensidad. Hay otros ejercicios, evidentemente, para los que somos creyentes. Yo soy fiel creyente en la oración, ese espacio de conexión, de tu sentirte acompañada o acompañados seguros de un padre que está ahí en medio de tu dolor contigo. Es es algo impresionante. Con mis pacientes lo he experimentado y sobre todo también sobrevivientes que han ido al centro y que hemos ofrecido también terapias virtuales, pues conectar con ese ser supremo es de mucha importancia y de mucha regulación. Es importante las caminatas porque ahí nosotros estimulamos, o sea, las áreas bilaterales de nuestro cerebro, nos ayuda también a despejar la mente, conectar con la naturaleza, con la creación. Es algo que Hay algo que le llaman terapia del bosque también, de que tú vas y te sumerges en la naturaleza, te desconectas, así como vemos mucho en las plataformas digitales hoy día que dicen desconectar para conectar. Ese de irte, darte de todo totalmente. y conectar. Y conectar, tocar, o sea, Con los pies descalzos, sí. la grounding, tocar el césped, nos ayuda también a liberar poco a poco ese estrés, ese cortisol, ese estado alerta que tenemos. Algo muy importante que a veces pensamos que no debo hablar de lo que siento porque voy a volver. Es importante hablarlo, sí, en espacios seguros, en espacios con personas que no me vayan a juzgar. No, no te sientas así por eso. Quizá por ayudar, lo entienden, pero no tienen quizás todo ese conocimiento. Pero es importante expresar lo que sentimos para poder básicamente procesar lo que estás experimentando. Escribir, hay personas que no son de mucho hablar. El journaling, escribir es muy importante, cómo me voy sintiendo, qué cosas me fueron ayudando, llevar un diario de agradecimiento. Yo siempre digo que reponerse frente a una situación es tomar varios caminos. No hay un solo camino que pueda ayudarnos, sino que hay varios caminos que vamos a ir tomando. En un momento puede que nos paralicemos
Y está bien, es parte del proceso. Lo que no puedo es quedarme anclado en ese lugar para siempre, sino irme movilizando. O en esas emociones que me genera a mí, o sea, que me genera en el cuerpo. ¿Cómo, bueno, ya dijiste el tema del 428, por ejemplo, que si se está en una situación extrema que te expone, que tú te estás comprometiendo, pero de manera particular, si yo tengo esta situación ya, he sobrevivido, estoy tratando de continuar, de reponerme, de levantarme, de comenzar otra vez, porque es una segunda oportunidad de vida. Naturalmente que están teniendo nuestros sobrevivientes o cualquier persona que nos escuche, ¿cómo yo puedo ayudarme con las emociones? Porque naturalmente, si en el momento no estoy recibiendo terapia, no estoy teniendo un acompañamiento y quizás no estoy poniendo en práctica alguno de esos consejos o técnicas que tú estás diciendo, esas emociones van a llegar, me pueden exacerbar, me pueden inquietar y en vez de yo mejorar, pues lo que puedo hacer es complicarme más. ¿Cómo manejar las emociones, María? Claro, es muy importante nosotros tener en cuenta nuestra red de apoyo. Bien, ubicar nuestra red de apoyo. Para que en esos momentos en los que yo emocionalmente no estoy quizás en mi mejor momento, estoy sobrepasado, sobrecargado, hayan personas cercanas a mí que me vuelvan como a reencauzar. Cómo yo mismo lidio con esas emociones es importante. Saber que las emociones no son buenas y malas, son necesarias, vienen a decirme algo y necesito estar atento a eso. Entonces, identificar qué siento específicamente. Ah, me siento mal, me siento bien, no. O sea, me siento triste, me siento confundida. em, de preguntarnos, ¿qué necesito? ¿Qué necesito para sentirme mejor? ¿Qué me pudiera ayudar? Esas preguntas son muy básicas, pero son necesarias porque no tenemos que ahondar en tantas cosas. En la sencillez está también esa liberación emocional. No sumergirnos en esta emoción que llega, sino tratar de racionalizar y continuar. Y totalmente, hay una metáfora que es como estos pensamientos y también emociones son como las olas del mar. Bien, Muy divertida. y va. O sea, nos ayuda también ver eso de manera figurativa, de que ahora mismo me siento triste, cansada, confundida, aturdida, nostálgica, que es totalmente válido en este proceso, pero también esto va a pasar. Puede volver, no es que volví hacia atrás, sino que es parte del mismo proceso de duelo. Transitar las diferentes etapas de emociones que se presenten. Permitirnos sentirlas, las que sean pues favorecedoras, por decirlo de una manera. ¿Cómo le llamamos a las que son alegría, Emociones placenteras. placenteras? Y las otras, ¿cómo le llaman? Placenteras. De placenteras. Bueno, ya no es emociones negativas ni positivas, todas Ni buenas ni ni malas. buenas ni malas. Vienen a comunicarnos algo, son importantes. Como decía, si no tuviéramos el miedo, no pudiéramos reaccionar frente a una situación de peligro. La información que me trae el miedo, yo tengo entonces que verificar si es real o imaginaria. Bien, porque nuestro cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario. Cuando ustedes están durmiendo y se están soñando de que se van a caer de una escalera, ¿qué hace el cuerpo? Se mueve, que estemos en la cama. Como que no queremos agarrar, pero el cerebro debiera saber que estamos durmiendo, pero no, él entiende que está pasando realmente. Entonces, Estamos como en un mundo paralelo. totalmente, por eso, esto que usted hizo en el momento de esa visualización de estoy entrando a casa, el cerebro lo estaba creyendo que estaba sucediendo y es como un bálsamo de voy a resistir,